Vamos a continuar con la estrategia de los agronegocios. Ahora vamos a analizar el análisis externo e interno que están enfrentando las empresas. Entonces, el ambiente externo, normalmente las empresas identifican lo que podrían hacer. Y en el ambiente interno está lo que determina lo que pueden llegar a hacer, de acuerdo a los recursos con que cuentan. Entonces, ¿qué se busca en la parte externa como empresa? Es qué tan atractivo es el sector económico donde se desarrolla, cuáles son las fuerzas que lo están impulsando y cuál es la situación de la empresa dentro del sector estratégico donde está ubicada. Y en la parte interna es evaluar todos sus desempeños, digamos, y habilidades distintivas que cuenta para desarrollar las actividades y estar inmerso en el mercado digamos global o local o donde ustedes quieran desarrollarse como empresa. ¿Qué tenemos que considerar cuando hacemos el análisis externo? ¿Qué características locales y regionales tenemos con el emprendimiento que queremos desarrollar o estamos inmersos, digamos, haciendo? ¿Cuáles son las características geográficas y cuáles son las características ambientales de lo que nosotros estamos haciendo, si se pueden lograr o no? También tenemos que tener en cuenta toda la infraestructura local y regional, que en cuanto a caminos, si contamos o no con gas, todos esos aspectos y de comunicacionales y de servicios para lograr hacer funcionar. Una agroindustria necesita principalmente hoy contar con, sí o sí, con energía eléctrica y al menos gas para desarrollar algunas actividades porque son importantes en la parte de producción de alimentos. Después tenemos que tener en cuenta cuáles son las características socioeconómicas hacia donde nosotros apuntamos en el mercado, tanto para la venta como para desarrollar, digamos, la actividad. Entonces, ¿cuál es la cultura? ¿Cuáles son las cuestiones sociales? ¿Cuál es la cuestión tecnológica? Nosotros, si queremos recursos humanos, tenemos que tener en cuenta esos aspectos, digamos, si están, digamos, preparados tecnológicamente, formados, y tenemos los recursos suficientes en la región. Normalmente como herramienta se utiliza para análisis de sectores de parte externa de las 5 fuerzas de Porter. Si ustedes ven, habla de competidores en el sector industrial o rivalidad que existe entre los competidores que tenemos, que hacen más o menos lo mismo. Por otro lado tenemos los competidores potenciales, o sea, la amenaza que podemos tener de nuevos ingresos. Mientras más fácil es ingresar, porque la tecnología es fácil, por los conocimientos es fácil, por el tipo de recursos que se utilizan es fácil, vamos a tener más competidores que pueden ingresar. En cambio, el otro aspecto son los sustitutos, los productos que nos sustituyen, que son amenaza por los productos o servicios que puede brindar, muy similares a los nuestros, y pueden competir, digamos, nuevas empresas con esos productos. Por otro lado, lo importante tener en cuenta es el poder que tenemos, por un lado con los proveedores. Cuanto menos proveedores tenemos, más dificultoso es, porque el poder lo tienen ellos. Entonces, al tener uno o dos proveedores solamente, ellos nos van a determinar si nos entregan o no nos entregan, cuál es el precio y esos aspectos. Diferente es cuando tenemos muchos proveedores, que puede ser de materia prima, entonces podemos contar más fácil con qué proveedores y a quienes le compramos y exigirles determinadas condiciones de calidad, que es lo más importante tener en cuenta. Pasa lo mismo por el poder negociador que tienen los clientes. Si tenemos uno o dos clientes a cual solamente entregar la producción, estamos muy limitados en mano y ellos tienen el poder. En cambio, si nosotros tenemos muchísimo más clientes, no hay problema para poder venderlo a uno u otro. Mientras satisfaga esas necesidades, no hay ningún drama. Por otro lado, lo más importante es saber el contexto externo de nuestra producción o de nuestro potencial mercado mundial, nacional o regional. O sea, hacer un análisis, digamos. ¿Cómo tenemos esa información de los datos de censo, de las publicaciones del sector? Normalmente las empresas tienen empresas o cámaras empresariales tienen información sobre lo que está sucediendo, digamos, en el sector estratégico de los negocios donde se está desarrollando la actividad. También podemos contar con información local o regional. Hoy
a través de página web podemos tener mucha más información y estar mucho más informados de lo que sucede. Antes no teníamos tan accesible la información. Hoy podemos continuamente saber lo que está sucediendo en el mercado global, digamos, y mundial. A veces es más difícil conocer lo que sucede muy cercano a nosotros, que eso lo van a ver con el tema de investigación de mercado, que conocer lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Ahora bien, cuando empezamos a hacer el análisis interno de la empresa, ¿cuáles son las cosas más importantes que hoy tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son las estrategias que estamos planteando? Ya lo vimos a través de los pasos, digamos, para posicionarnos en el mercado con nuestra producción. ¿Cómo es la gestión que desarrollamos? ¿Con qué finanzas contamos? Activos y pasivos, con esa cuestión de administración. Cómo manejamos la finanza, con cuántos recursos son propios, cuántos son prestados. El marketing que desarrollamos, otra cosa que van a ver, digamos, que es importante, cómo posicionarse en el mercado con los productos que nosotros hacemos. ¿Cuáles son las operaciones y cuáles son las operaciones por ahí fundamentales que hacemos y tenemos que tener en cuenta para poder, digamos, cumplir con nuestros objetivos y la producción de los productos o servicios que estamos brindando? Después, hoy por hoy, una otra cuestión importante del análisis interno es los sistemas informáticos con que contamos, o cuáles son las tecnologías más importantes que tenemos para desarrollar y cómo estos sistemas informáticos nos permiten tener, digamos, información para el análisis en el momento final de la evaluación de los resultados. Bien, ya se acuerdan que una de las cosas más importantes que le dije es la participación en el mercado. ¿Qué proporción de productos y servicios de nuestro negocio se vende, se comercializa en una región determinada? Es una cuestión muy relevante conocer todos esos detalles, por eso la importancia de tener los sistemas informáticos claritos para decir cuál es el impacto de sus ventas en el mercado en cuestión o en el mercado que nosotros tratamos de ver. O sea, esta participación del mercado es el porcentaje que tenemos de mercado. Puede ser por la cantidad de unidades que vendemos o volumen de venta, o también por, digamos, el monto de venta, o sea, cuánto es en plata lo que estamos vendiendo. Esta participación del mercado nos da un índice de competitividad con respecto a los otros competidores que tenemos, cuánto nos desempeñamos. Esto nos permite también saber si estamos creciendo o declinando. O sea, podemos identificar qué pasa con los competidores cuando seleccionan los clientes y qué acciones estratégicas o tácticas podemos desarrollar para mejorar, digamos, nuestra participación en el mercado objetivo. Nosotros, como dije, está afectado seriamente por nuestros competidores. Entonces tenemos que saber quiénes son los competidores más directos que tenemos en el mercado donde nos desarrollamos y cuáles son los competidores indirectos. Estos indirectos, imagínense que nosotros vendemos insumos agropecuarios. Esos insumos tenemos un mercado local, una localidad y sabemos quiénes compiten en la región. Por otro lado tenemos los indirectos, que pueden ser los propios semilleros o la empresa que hacen ventas directas a grandes volúmenes o operan de otra forma. Entonces son indirectos, pero nos participan en el mercado. ¿Qué similitud y diferencia tenemos entre los competidores? Y comprender también cuáles son las operaciones que hacen los competidores para ver cómo llegan a ese segmento de mercado donde nosotros estamos involucrados. Y entenderlo muchas veces nos permite estar a la defensiva y permite desarrollar estrategias para mejorar la satisfacción de nuestros clientes y no perderlos. El análisis externo e interno nos permite desarrollar el FODA, donde lo que hacemos internamente es saber cuáles son nuestras fortalezas, que serían los puntos positivos, y cuáles serían nuestras debilidades, que serían los puntos negativos. Y por otro lado tenemos las cuestiones externas que se nos va a plantear con las oportunidades como algo positivo y las amenazas que sería lo negativo. Para eso es una cuestión que normalmente todos lo hacemos y puede ser planteado de distintas formas. Lo podemos hacer internamente nosotros ahora que estamos recibiendo y saber en qué condiciones somos fuertes y cuáles son nuestras debilidades. Cuáles son las oportunidades que se están presentando en el mercado laboral y cuáles son las amenazas que tenemos, digamos, para poder estar, digamos, ejerciendo la profesión frente a otras profesiones principalmente.
Así que bueno, esto es algo importante a tener en cuenta para los trabajos normalmente que desarrollamos como el TAI en nuestra área, y tal vez en otras áreas que hay que siempre hacer este análisis FODA, que es muy importante. Recién cuando hablaba de el FODA, digamos, ¿para qué sirve principalmente? Para el tema de la fortaleza es para aprovechar las oportunidades que se pueden presentar en nuevos mercados o que está ocurriendo con la satisfacción de los clientes. También la fortaleza permite evitar todas las amenazas que se pueden presentar de otras empresas o de los cambios, digamos, que puede ocurrir en algún momento. Las debilidades son importantes porque nos van a impiden las oportunidades que se pueden presentar y también facilitan las amenazas. Entonces acá en este cuadro ustedes van a ver qué cosas son las que se ven en cada uno de los ítems principalmente. Las capacidades distintivas, en qué nos distinguimos, cuáles son los conocimientos que competimos en el mercado y que nos distinguen con respecto a los otros. Las ventajas naturales son algo importante, donde estamos para obtener los productos. Los recursos superiores que podemos contar, que puede ser la tecnología o los conocimientos. Las debilidades normalmente se encuentran con los recursos o capacidades escasas que no contamos. La resistencia normalmente al cambio, que es una de las condiciones muy importantes dentro de las empresas, que siempre existen, no adaptarse a los momentos y lo que demanda digamos, el mercado. Y los problemas que normalmente ocurren con la motivación del personal. Por eso es el tema importante cuando vean recursos humanos, cómo pueden mejorar la relación y mantener un liderazgo con el personal. En el análisis externo normalmente pueden ser las nuevas tecnologías que se van presentando y lo podemos aprovechar. Puede ser el debilitamiento también de los competidores y el posicionamiento estratégico que vamos logrando a través de nuestra producción o nuestro, digamos, desarrollo tecnológico o de lo que podemos lograr, digamos, que para mejorar con respecto a nuestros competidores. Y la amenaza normalmente está en los altos riesgos que puede tener lo que estamos desarrollando y los cambios del entorno, que normalmente puede ser económico, puede ser algún impacto ambiental en alguna circunstancia de una sequía o inundaciones. Esas son amenazas que pueden ocurrir, nosotros los podemos en cierta medida por ahí medir. Conocemos que existen estrategias genéricas para la competitividad. Estábamos hablando de los riesgos en costo cuando hablamos de commodity, donde lo que interesa en cierta medida es el mercado masivo e inclusive las grandes empresas lo aplican por economía de escala y pueden bajar costo por el volumen de lo que producen y comercializan. En los productos diferenciados, como vimos que son los specialty, acá cada uno tiene su marca, tiene su especialidad, su diferenciación de los productos y está apuntado también en el mercado de consumo, pero puede ser en distintos ámbitos. Cuando hablamos de alta segmentación vamos a necesidades específicas, también se lo considera como nichos de mercado. Cuando hay algún producto que es diferenciado para algún determinado segmento, por ejemplo cuando hay condiciones de salud o por hábitos o gustos. Aquí le quiero remarcar lo que es un nicho de mercado o segmento muy específico de mercado, porque normalmente en los productos alimenticios ocurren muchas veces estas situaciones, de acuerdo a cuestiones de salud o de hábito de los consumidores. Entonces, primero tiene que existir necesidad distintiva en ese mercado, o sea que hay voluntad de satisfacción de necesidad o deseo puntual de ese mercado. Tiene que haber consumidores suficientes, o sea, un segmento de mercado o grupo pequeño que lo demande, porque si no, no tiene sentido. Que esos consumidores tienen que tener recursos, o sea, estén dispuestos a pagar un monto adicional para lograr una mayor satisfacción, o sea, que estén disponibles a pagar un porcentaje mayor de los productos comunes. Y por otro lado, en esto es importante que los líderes no participen en un nicho, o sea, existe muy poca o ninguna empresa proveedora. O sea, ¿por qué? Porque normalmente las grandes empresas están para los mercados masivos. O sea, apuntan a ese tipo de mercado, porque es por cuestión de volumen y el tema de costo, o sea, mayor cantidad de producción. Por lo cuanto, un nicho de mercado ideal es aquel que tiene el tamaño necesario como para ser rentable.
lo dijo Philip Kotler, que es uno de los principales gurúes, digamos, del tema de mercadotecnia. Otro de los gurúes, digamos, de la mercadotecnia es Michael Porter. Bueno, él dijo que es muy fácil que sus rivales copien sus mejoras en calidad y eficiencia, pero sin embargo no deberían poder copiar su posicionamiento estratégico, pues es lo que lo distingue a sus emprendimientos de los demás. O sea, mientras nosotros tenemos un posicionamiento estratégico, logramos posicionarnos en un mercado, al resto le va a ser muy difícil captar y satisfacer los deseos y demanda de esos clientes, porque estamos reconocidos. Entonces, una vez que es reconocido como marca, reconocida nuestra, digamos, capacidad, es muy difícil que nos puedan competir. Bueno, aquí les dejo dos videos que son importantes que los vean en algún momento, porque, bueno, cómo se desarrolla un planeamiento estratégico o cuál es el proceso que hay que tener en cuenta. Y por otro lado, que ser empresario no es para cualquiera, para que se den cuenta hoy en las circunstancias que estamos viviendo en este mundo y donde normalmente ocurre lo que sucede normalmente, que muchas veces las empresas nacen y mueren en el corto plazo, digamos, porque no se pueden, digamos, insertar en el mercado al cual apuntan. Bueno, acá les dejo bibliografía que si ustedes tienen en algún momento tiempo o les interesa o necesitan, son, digamos, algunos autores o de artículos que son relacionados a la estrategia de los agronegocios o lo que es mercadotecnia, que le puede servir en algún momento para desarrollar sus emprendimientos. Y bueno, les deseo mucha suerte y que todo lo que vean, digamos, durante este cursado lo puedan aplicar en su emprendimiento a futuro.